Vamos a partir, siendo las 3:05 en Chile, vamos a partir este webinar de cómo preparamos nuestra firma legal para el escenario actual y no solamente ahora, sino que además el de post-pandemia. Antes que cualquier cosa me presento, soy Andrés Rodríguez, Chief Commercial Officer en Lemontech. Hay muchos que se podrán preguntar, ¿qué es Lemontech? Bueno, Lemontech es una empresa del grupo de Accel KKR, un private equity bastante grande en el mundo, dedicado específicamente a empresas SaaS. ¿Y qué es lo que hacemos? Ofrecemos software as a service, lo desarrollamos y lo comercializamos para especialmente automatizar y modernizar la gestión de las firmas de abogados y los distintos equipos legales a través de distintas soluciones estratégicas. Hoy contamos con del orden de 1.300 estudios y empresas en 20 países distintos en Latinoamérica. Y tenemos del orden de 12 años de experiencia trabajando en este rubro específico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hoy día nosotros lo hacemos a través de, como les decía, el desarrollo y la comercialización de software. Tenemos dos software principales. El primero es el Time Billing, que es para la gestión de los despachos de abogados, desde la carga y ingreso de tiempo, pasando por todo lo que es la reportería y todo el proceso de facturación desde el ingreso de hora hasta que finalmente le mandamos a los distintos clientes las facturas. Y el otro software con el que trabajamos es Case Tracking, que es para hacer una gestión integral de todas las causas judiciales o los juicios, como lo dicen en algunos otros países de Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de cómo vamos a preparar las firmas legales en el escenario en que estamos viviendo y qué vamos a hacer cuando esto no dura para siempre. La pandemia no va a durar para siempre. Bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo nos vamos a preparar para cuando esto cambie? Y hoy día tenemos a 3 grandes invitados. Raúl Urbina, Gustavo Rodríguez y Angélica Flechas. Raúl Urbina es director del reconocido medio Estado Diario y Plataforma Legal, que es una agencia dedicada exclusivamente a la construcción de marca y difusión de contenidos para la industria legal y taxes. Él, además de haber pasado 8 años en Thomson Reuters, es experto en marketing, en creación de audiencia y contenido, y además en Business Intelligence, que hoy día es súper importante. Todo esto para el nicho legal específicamente. Por otro lado tenemos a Gustavo Rodríguez, fundador de GR Soluciones, es un consultor de estrategia y procesos para firmas de abogados en Latinoamérica. Gustavo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y ha trabajado por más de 20 años dedicándose a hacer distintas consultorías estratégicas y ha trabajado en más de 35 firmas legales, y de ellas podemos decir que ha trabajado con Filippi, con Alessandri, con CMS, que es una firma muy importante mundial, y en especial lo hizo con Kere Allende acá en Chile, y con Grasti y Quintana. Por último, tenemos a Angélica Flechas. Ella es fundadora de Aptica, una consultora de diseño, de servicios y estrategias, desde donde ha liderado más de 20 experiencias en Legal Service Design para firmas legales y empresas como Bancolombia. Es abogada y diseñadora y es experta en Legal Service Design. Ahí Angélica nos va a explicar qué es esto. Ella es experta en esto. Ella es abogado y además es diseñadora. Entonces tiene ese mix que necesitamos para poder armar el Legal Service Design. Y además es profesora de la Universidad de los Andes en Colombia, una de las más prestigiosas del país, y Icon University en México. Para empezar, los dejo con Raúl Urbina, quien va a contarnos un poco de qué se trata esto de prepararnos para una firma legal para los escenarios pre- y post-pandemia. Adelante, Raúl. Hola, Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo también me gustaría dar las gracias a todos los que están conectados. ¿Cuánto tenemos? Casi 150 personas conectadas a nombre de Estado Diario por su asistencia, por haber acudido a este llamado a conversar en este tema, en el cual espero podamos ayudarle y donde tengo el gusto de compartir también con Gustavo y con Angélica. Básicamente, cómo se nos ocurrió junto con nuestros amigos de Lemontech el organizar este webinar. Y les comento un poquitito. Nosotros básicamente vengo a presentar hoy día a nombre de Fusión,
que es un partnership que está dedicado a todo lo que es el desarrollo estratégico de firmas legales en la TAM, donde los que trabajamos ahí tenemos más de 20 años de experiencia, asesorando a distintas firmas legales, despachos, estudios jurídicos, como quieran llamarle, y también instituciones ligadas al derecho, que es lo que hacemos básicamente, reconocer el potencial de desarrollo, darle forma a la estrategia y hacerlo realidad. En eso brevemente es lo que hacemos. Y nosotros, ¿qué creemos? Básicamente que cualquier modelo se construye desde las raíces hasta llegar al público definido, el público definido y para construir el modelo de firma legal que cada firma quiere ofrecer. Bueno, entrando ya en tierra derecha. Nosotros desde Fusión desarrollamos hace aproximadamente un mes y medio un sondeo que lo titulamos Efectos del COVID-19 en firmas legales. A raíz de este sondeo surgió la idea de poder organizar conjunto a Lemontech este webinar. Este sondeo nosotros encuestamos a 26 socios de firmas legales, esos fueron los que participaron, las firmas de un tamaño de 10 a 60 abogados, y encontramos varias respuestas que eran interesantes desde el punto de vista de cómo los distintos efectos que esta pandemia había impactado en el mercado legal en particular. Voy a mostrarle muy sintéticamente solo 4 resultados de este sondeo que era compuesto de 10 preguntas total. Uno de los aspectos que consultamos era relativo a lo que era la operación del servicio. Y habían 2 preguntas que son las que les muestro en este momento, que tenía que ver con el teletrabajo, que fue precisamente uno de los efectos, uno de los primeros efectos de la pandemia en el mercado laboral en general, en la empresa, y también en lo que son las firmas legales en particular. Y nos damos cuenta que la primera pregunta era ¿cuántos días demoró la firma en habilitar el teletrabajo? Esto fue a firmas de Chile. Entonces nosotros pusimos más bien como desde que se declaró el estado de catástrofe por el gobierno de Chile, y nos damos cuenta que un gran nivel de adaptación y capacidad de respuesta, ya que aproximadamente el 88,5% lo pudo implementar el teletrabajo antes de la declaración del estado de emergencia o en el margen de 1 a 3 días después. O sea, 3 días después de la declaración del estado de catástrofe en Chile, el 88,5% de las firmas encuestadas ya estaba operando en modalidad de teletrabajo. Y precisamente también le preguntamos a estos socios de firmas cómo estimaban ellos que era la reacción de su equipo al afrontar esta situación de teletrabajar, de trabajar a distancia. Y una abrumadora mayoría, el 92,3%, nos contestó que en su opinión se habían adaptado con facilidad en la gran mayoría de los equipos a poder teletrabajar con los clientes o internamente con sus distintos equipos o áreas de práctica. Otro de los aspectos que consultamos en este sondeo fue respecto a los distintos efectos económicos comerciales que pudieron impactar a las firmas. Preguntamos en particular, ¿ha pensado algunas acciones de carácter permanente para enfrentar el escenario futuro superada la pandemia? Y esta era una pregunta que podían marcar más de una alternativa los encuestados. Y nos damos cuenta que casi el 70% de los encuestados creía que reducir los costos internos iba a ser una de las alternativas que podrían tomar en un futuro de corto o mediano plazo. Otro de los aspectos también en esta pregunta es que casi el 50% de los encuestados también consideraba que deberían trabajar los procesos críticos para obtener una mayor eficiencia en la gestión del estudio, ya sea generando métrica o KPI para medir esa eficiencia en el trabajo de las oficinas. Y finalmente también salieron bastante nombradas las opciones de intensificar las acciones de marketing y desarrollar un plan estratégico más intenso de parte de las firmas legales.
Otro aspecto del que consultamos sobre los efectos económicos y comerciales fue cuánto creían que se afectarán los ingresos de la firma durante la pandemia. Y si nos damos cuenta, todos opinan que iba a tener un impacto, obviamente, un impacto financiero en lo que son los ingresos de las firmas. Y el 50% de los encuestados consideraba que iba a ser desde un 20% hacia arriba el impacto. Yo creo que esta encuesta nosotros, si la volvemos a hacer en este momento, precisamente yo creo que podríamos encontrar a lo mejor resultados más crudos y algo que nosotros tenemos pensado desarrollar y probablemente se lo estaremos compartiendo también a todos ustedes. Bueno, esta pequeña introducción fue más bien para poder mostrarle a raíz de qué quisimos hacer este webinar y cómo y por qué era necesario que también ustedes supieran algunas ideas que queremos compartir y que les pueden ayudar a ustedes en poder superar el impacto de la pandemia en su negocio. Voy a dejar de compartir porque ahora precisamente le voy a dar el paso a Gustavo Rodríguez, que nos va a comentar sobre lo que son el modelo de negocio para las firmas legales. Hola, Gustavo. Tienes que activar tu audio, Gustavo. Aló, ¿me escuchan? Perfecto. Ahora te escuchamos perfectamente. Ahora puedes compartir para que puedas seguir presentando. Perfecto. No quería molestar la presentación de Raúl, por eso estaba en silencio, cosa que no me es fácil muchas veces. Primero que nada, quiero agradecer la participación de todos los que se han integrado a este webinar y agradecer también la introducción de Raúl y muy grato de la presencia de Angélica. De esta encuesta que realizamos en Fusión, ¿no es cierto?, me parece importante decir que frente a lo que viene hay que reaccionar. Y la primera pregunta que yo me hice, antes de armar un concepto que podría ayudar a enfrentar esta situación que estamos todos enfrentando a nivel mundial, la primera pregunta que me hice, ¿qué sucedería si se supera la pandemia? Volvemos a las relaciones en que todos nos podemos acercar unos a otros, nos podemos abrazar, nos podemos saludar. ¿Significa que volveríamos al escenario anterior a la pandemia o entraríamos en un ciclo nuevo? Y es por eso que, a mi entender, diseñamos un webinar que incluyera a nuestro juicio lo que podría ser más significativo de abordar, a partir de la encuesta y a partir de la experiencia acumulada que tenemos los integrantes de este webinar. Particularmente quiero insistir en eso. Si el coronavirus se superara, apareciera la vacuna y ya podemos actuar como si nada hubiera ocurrido, cosa que va a demorar, pero pensemos en ese escenario. Supongamos que mañana todo está normal. ¿Volveríamos a trabajar de la misma forma? ¿Sí o no? En principio, yo pienso que no sería igual la forma de trabajar. Creo que el COVID-19, ¿no es cierto?, generó efectos que se podrían sintetizar en 4 grandes puntos. Va a haber efectos y ajustes en la economía mundial y nacional. Sin duda, las empresas se tienen que adaptar. Los clientes se van a reacomodar a esta nueva realidad. También las firmas legales van a entrar en un reacomodo. Y creo que un factor muy importante es que debiera haber, a mi juicio, un cambio en las relaciones interpersonales. Yo ya lo he percibido en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito profesional y en general. Yo creo que se está dando valor a las relaciones interpersonales como un factor de cambio hacia el futuro. Por otro lado, ¿cuál es el impacto de estos efectos en las firmas legales? Yo creo que va a haber un rebaraje de las áreas de práctica más solicitadas. No va a ser lo mismo que antes, ¿no? Creo que también va a haber una readecuación a la forma de ofrecer el servicio a partir de, fundamentalmente, a mi juicio, de la incorporación del teletrabajo como una práctica mucho más frecuente y más útil de desarrollar en el tiempo. Creo que va a haber que
reforzar las relaciones de confianza con los equipos de trabajo y también con los clientes. Y por qué no decirlo también con los competidores. Creo que va a haber una reorganización interna en los estudios de abogados que va a ser sustantiva, de lo cual quiero entregar algunas líneas que a mí me parecen importantes al final de este webinar. Y para ello, aparte de reorganizarse y para hacerlo bien, va a haber que contar con información que hoy día, a mi juicio, los estudios todavía les cuesta adquirir. Estos efectos nos impulsó a generar una focalización de la acción de las firmas legales. Y que el tema central, a juicio mío, y a juicio también de quienes participamos, es que tiene que haber una estrategia innovadora. Vimos en la encuesta que había gente que decía, vamos a tener que reducir costos. Otros decían, vamos a tener que incorporar herramientas de marketing. Otros también decían modelo de negocio. Otros decían una nueva estrategia. Redefinir la estrategia. Y por eso hemos armado este webinar en conjunto, que primero significa revisión del modelo de negocio. Y aquí quiero ser claro. ¿Significa votarlo todo? No. Pero sí creo que hay que revisarlo. Y el factor central, a mi juicio, de lo que podría ser el futuro de los estudios de abogado es avanzar en diferenciación. ¿Qué significa eso en términos simples? Nuestro estudio es distinto al de al lado. Tiene diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias de tal manera que aquellos que requieran esas diferencias adopten nuestro servicio? Segundo tema, el marketing. El marketing es algo que ha ido creciendo en los estudios de abogado en el último tiempo. Cuando yo partí, el marketing era incluso mal visto. Yo el año 98 hice mi primera asesoría en este mundo, aparte de otras asesorías que tuve la oportunidad de hacer en otras líneas de negocio, en otras áreas de negocio, pero el marketing era un tema casi prohibido, entre comillas. Hoy día el marketing está instalado, pero lo que nosotros vemos es que hay que aprovechar la tecnología para generar audiencias online, cosa que va a estar a cargo de Raúl Urbina. Y Angélica Flechas, a partir de Áptica, ¿no es cierto?, nos va a hablar del diseño de productos y servicios, con el legal design. Eso significa ampliar medios y focalización, pero enfocar muy bien el marketing, no disparar a la bandada, no llenar de contenidos a los clientes, porque los clientes buscan contenido selectivo. Y finalmente, el concepto de reorganización interna, que nos parece importante tener en cuenta, donde hay que buscar rentabilidad y productividad, sin estresar a la organización. Hay veces que la rentabilidad y la productividad se entiende como estresar a la organización para producir y producir y producir. Yo lo veo de una manera distinta. Seamos más inteligentes en la forma de trabajar, integremos la tecnología y logremos productividad manteniendo una cierta calidad de vida de sus integrantes. Y eso se logra a través de las economías de escala, que va a ser la presentación final que haré yo a partir del conocimiento que he ido adquiriendo de este mundo. Entremos en el mundo del modelo de negocios. Este señor yo lo admiro por dos razones. Primero, por su proverbial inteligencia y también por el cabello que posee. También hay que decirlo, eso para mí es un elemento de envidia. Pero hay dos frases que yo he recogido de este personaje que todos conocemos, que me parece importante. Es crucial no parar de hacerse preguntas. Hay que ser curioso para mantener el mundo a flote. Otra frase de este personaje famoso. Nuestro problema más gordo reside en tener un método perfecto para un objetivo difuso. Creo que hay que trabajar estas dos líneas. Uno, es decir, hagámonos preguntas, estemos permanentemente reflexionando de cómo estamos haciendo las cosas, pero también definamos objetivos, porque a veces armamos modelos muy perfectos, pero sin un objetivo claro en el horizonte. Y es por eso que cada firma necesita, a mi juicio, hacerse las preguntas correctas. Ahora bien,
quiero ser súper claro en un aspecto. Cada organización es un mundo distinto. No podemos decir que todos los estudios tienen que actuar de la misma manera en todo. ¿Por qué? Porque hay estudios que son más del área corporativa, hay estudios que son de una gran cantidad de abogados, hay estudios que se vinculan con el tema más judicial, hay estudios de propiedad intelectual, hay estudios que se dedican a la cobranza, hay estudios que se dedican a una materia full service. Cada estudio tiene una realidad distinta. Sin embargo, a mi entender, ¿no es cierto? Si cada estudio tiene información fidedigna, ayuda mucho a generar mejores respuestas y mucho más oportunas a la vez. ¿Cuál es la principal pregunta que nace, a mi juicio, del fenómeno COVID-19? Es ¿qué hemos aprendido y qué hemos descubierto gracias a la pandemia? Intentemos una respuesta. Creo que hemos aprendido que hay que tener un compromiso con lo colectivo. Creo que la sociedad se está dando cuenta de que tenemos que actuar en conjunto para enfrentar lo que viene. Creo que eso está instalándose crecientemente durante el periodo de la pandemia y creo que va a tener que perdurar posterior a la pandemia. Si no nos cuidamos por proteger al colectivo, probablemente no vamos a poder superar aquello que nos demanda la pandemia. La colaboración. El mundo está colaborando las personas, los estados, las empresas están colaborando para enfrentar la pandemia, porque todos estamos detrás del problema que la pandemia produce. La confianza. Tenemos que confiar en el otro, tenemos que confiar en que la otra persona quiere hacer bien su trabajo, tenemos que cambiar las formas de dirigir los equipos. Y finalmente, ser cada día más adaptables y flexibles y ágiles para enfrentar lo que viene. Estar despiertos de qué es lo que está pasando en el medio y en el mercado. Y eso es estrategia e innovación. Ahora bien, como les decía, cada estudio tiene una realidad diferente, y las respuestas más precisas son caso a caso. Hay algunas respuestas que en un estudio van a ser de una forma y en otro van a ser de otra. Sin embargo, me gustaría compartirle lo que a mi juicio son las preguntas más comunes que las firmas legales deberían hacer frente al cambio producto de la crisis que estamos enfrentando. Y quiero resaltar esto que está asociado con el mensaje de Albert Einstein. Las preguntas son fuentes de oportunidades. Pensemos que lo que es un modelo de negocio. Lo voy a decir en términos simples. ¿Qué ofrecer? ¿A quiénes? ¿A quiénes me refiero? ¿A qué mercado voy a apuntar? ¿Cómo visibilizar eso para que el mercado reconozca lo que yo hago? ¿Y cómo nos organizamos para ello? Eso es una definición que de alguna manera para mi gusto refleja lo que es un modelo de negocio y su definición en definitiva. Sin embargo, quiero entregar un elemento previo. Yo he reconocido 3 tipos de servicios en los estudios de abogado. Hay unas terminologías que la he extraído de los propios socios de los estudios de abogado y también de algunas referencias que hacen los propios socios a lo que es la medicina. ¿Ya? Hay servicios pelo gris u operación del cerebro, ¿ya? Que requieren una fina cirugía y por lo tanto conllevan a tener un alto conocimiento y experiencia. Segundo, servicios de especialidad u operaciones de nivel intermedio. Una cirugía de complejidad media que requiere especialización. Pensemos una operación de vesícula, si lo llevamos al terreno de la medicina. Tiene que tener una muy buena mano el doctor, pero entendemos que la operación de cerebro reviste una complejidad mayor. Y lo que me dijo una vez un socio que me causó una cierta hilaridad, pero que lo encontré como una muy buena también forma de expresarlo. Servicios que son más convencionales, poner yeso. ¿Eso significa que es llegar y poner un yeso? No, el yeso hay que ponerlo bien. Eso requiere de un conocimiento medio, pero con trabajo de cuidado. Siempre el trabajo del abogado tiene que ser un trabajo fino y de cuidado. Para esto, creo que es bueno reconocer de que hay casos que son
intensos en socios senior, hay casos que son intensos en socios y hay otros casos que son intensos en asociados. Aquí hay un trabajo que tienen que hacer los socios de cómo distribuir el trabajo y por eso lo menciono. Y también clasificar internamente cuáles son los casos pelo gris, cuáles son los casos de especialidad y cuáles son los casos de poner yeso. Y trabajarlos según esa condición. Cada firma, por lo tanto, necesita trabajar su diferenciación. Tiene que poner foco en ciertas áreas de práctica donde tiene ventajas competitivas y tiene que abordar un mercado objetivo que de alguna manera al cual puede acceder con mayor facilidad. Y eso no es lo mismo, como yo les decía, para cada estudio, según tamaño, según la especialización, según los mercados preferentes. Y por lo tanto, hago algunas preguntas que pueden servir para dar señales de cómo abordar esto. ¿Debemos ajustar nuestra oferta de servicios según la demanda futura? ¿A quiénes debemos apuntar? ¿A qué mercados podemos tener acceso y no lo hemos abordado porque la vorágine que nos invade lo impide? ¿Qué hace que nos contraten? ¿Solo precio? Hay una instalación en el mundo de los abogados que pareciera que es solo precio el factor determinante. Creo que en el pelo gris el precio pesa menos. Creo que en la operación de cerebro el precio pesa menos. Por lo tanto, creo que es bueno también reconocer de que el precio, si bien es cierto, es importante, es el único factor que el cliente toma en consideración para contratarnos. ¿Qué redes debemos usar? Y para eso vamos a hablar de marketing, Raúl y Angélica después. Y pensemos que marketing también es diseñar productos y servicios, ¿no? Que es lo que va a abordar Angélica. ¿Qué redes debemos usar? ¿Hemos desaprovechado redes a las cuales tenemos acceso? ¿Cómo llegar a más clientes que nos requieran? Marketing. ¿Tenemos oportunidades desaprovechadas? Yo creo que sí. Yo he visto en más de alguna ocasión en un plan estratégico que me tocó con un estudio de abogado decir, estas son las oportunidades que tenemos. Al mes no habían abordado esas oportunidades. Y ahí hay que darle como caja, perdonando la expresión, porque las oportunidades se aprovechan cuando se buscan. Y aquí hay un elemento que está asociado con la juventud. Los abogados más jóvenes ven oportunidades que desaprovechamos los socios o no los escuchamos frente a oportunidades que se presentan. ¿Cuáles son nuestros servicios top por ser más rentables y más apreciados por nuestros clientes? ¿Tenemos esa información? ¿La conocemos a cabalidad? Yo he visto en más de alguna ocasión que algunos clientes han dicho, esta es nuestra área más rentable. Y a veces no es la área más rentable. Curiosamente, no es el área más rentable porque a veces asocian rentabilidad con cantidad de facturación. Y eso no es así necesariamente. Puede serlo, pero en ocasiones no lo es. Conozcan dónde está el valor agregado dentro de esa institución. Por lo tanto, ¿qué atributos o valores ven en nuestra firma los clientes? El cliente no solo busca conocimiento, busca también atención, cómo lo atienden. Y por lo tanto, al responder estas preguntas, uno puede ir descubriendo los factores de diferenciación y nos permite hacernos la pregunta, ¿tenemos ventajas competitivas respecto a nuestro competidor para sacarle partido? ¿Somos diferentes a nuestros competidores? ¿En qué? ¿En qué somos diferentes al estudio que está al lado? Y el otro que está al lado va a tener diferencia respecto de nosotros también. Apunten al valor de la firma, la marca y la cultura organizacional, entendiendo como cultura organizacional los comportamientos que tiene cada uno de los integrantes que la integran. Valga la redundancia. Todos los abogados de una firma tienen una forma de actuar frente al cliente, con algunos matices, pero hay ciertos factores y valores que cada uno de los estudios practica. Y esos tienen que darse a conocer, porque el cliente busca conocimiento, cercanía, capacidad de acceder hacia el proveedor del servicio, etcétera, etcétera. El comportamiento de los abogados es vital para captar clientes y fidelizarlos, cuestión que hoy día es más difícil que
que antaño. Por lo tanto, hay que reconocer las ventajas competitivas de la firma, entendiendo como los espacios profesionales en los que tenemos experiencia, atributos, conocimiento y nexos superiores a la mayoría de nuestros competidores. Y eso hay que plasmarlo en un contenido que sea claro y explícito, y corregirlo si es que uno con el tiempo va descubriendo nuevas cosas. Y eso hay que visibilizarlo, que el cliente se dé cuenta de cómo somos, no solo de qué hacemos, sino que cómo somos. Algunos avances necesarios para mí entender de que son muy importantes en el desarrollo y revisión del modelo de negocio. Ser muy rigurosos en la anotación de horas. Es una gran fuente de información respecto a qué es lo que está sucediendo al interior del estudio. Es muy importante. Hay cierta reticencia a anotar las horas, porque es tedioso. Yo también lo hago en mi trabajo profesional y es algo con lo cual uno no convive cómodo, pero es algo que hay que hacer porque va a permitir reconocer cómo y se está desempeñando el estudio desde el punto de vista de la rentabilidad y la productividad. Adquirir información que reconozca el aporte de valor de cada servicio y cada área de práctica y clientes. Crear cultura organizacional dando valor a la forma de ofrecer el servicio. Ser muy intenso en eso. Que todos los abogados aprendan a atender al cliente de la mejor forma posible. Dar a conocer las fortalezas del estudio y practicarlos. Trabajar la integración de abogados jóvenes para la transformación y desarrollo del estudio. Una relación más horizontal. Yo he visto estudios de abogados en que hay dos estamentos, los socios y los asociados, y cuesta que se integren. Y la integración más horizontal va a producir nuevas oportunidades. Pierdan cuidado que va a ser así. Por lo tanto, como cierre de esta primera parte, y si hay preguntas las veré de modelo de negocio de mediano y largo plazo. Y revísenlo, repiénsenlo, porque van a haber oportunidades nuevas. Lo que pasó en el pasado no va a volver a ocurrir. Algunas cosas sí, pero muchas no van a volver a ocurrir. Van a haber nuevas oportunidades. Reflexionen, piensen, fomenten la interacción con los jóvenes, saquen adelante un proyecto en conjunto, intégrense para poder lograr un futuro mejor para el estudio, aprovechando nuevas oportunidades a partir de las capacidades y las ventajas competitivas que se poseen. Todo estudio de abogado ha logrado lo que ha logrado por algo, y ese algo hay que descubrirlo y hay que plasmarlo con mucha claridad. Eso es por mi parte en esta primera parte, y dejo ahora con ustedes a Andrés si quiere hacer el enlace con el próximo relator. Gracias. ¿Qué tal, Gustavo? Oye, súper interesante todo lo que acabas de mencionar. Qué importante es conocerse a uno, o sea, que los estudios conozcan al final su fortaleza, conozcan el mercado en donde están participando y entender un poco las diferencias que hay entre los distintos tipos de abogados y la distinta especialización que tiene cada uno. Súper, súper interesante. Bueno, al final vamos a dejar algún ratito para que podamos hacer preguntas. Así que los que tengan preguntas, guárdenlas para el final para que Gustavo las pueda responder después. Y ahora Raúl nos va a hablar del marketing. Es cómo de alguna manera nos mostramos, cómo nos hacemos visibles frente a nuestros clientes. Exacto. Así que, Raúl, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ya. Sí, porque hay varios conceptos que dijo Gustavo que obviamente por temas de tiempo no los vamos a repetir, pero para todo lo que es la creación de la audiencia online es súper necesario que tengamos claro cuál es el modelo de negocio. Va a determinar cuál va a ser nuestra estrategia en muchos sentidos, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Es muy, muy resumido. Bueno, mi nombre es Raúl, tal como me presentó Andrés, soy director ejecutivo de Estado Diario. Junto con Gustavo trabajamos en este partnership que es Fusión, pero en particular
Soy socio de Plataforma Legal, que es una agencia enfocada en el mercado de los servicios profesionales, el particular, el legal y el de impuestos. ¿Por qué me invitaron a este webinar? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Contarle un poquitito de la experiencia que he podido recoger a lo largo de trabajar en marketing relacionado al mundo de los abogados, al mercado legal, de hace casi años ya. Y en particular a raíz también de una de mis últimas experiencias, que ha sido Estado Diario. Nosotros hace un par de años teníamos la idea de crear este medio online que estaba dedicado al mercado legal. Pero generalmente el mercado legal siempre es un poquito empaquetado, un poquito rígido, y nosotros queríamos hacer algo un poco que fuese un poco más despeinado, que tuviese nuevos formatos, ¿no? Se aprovechara mucho todo lo audiovisual, y también pudiéramos escuchar nuevas voces, nuevas personas, nuevas visiones sobre distintos temas relacionados al derecho. Por eso nosotros en mayo del 2018 lanzamos estadodiario.com. Y hemos tratado de innovar en lo que los formatos. Precisamente parte de lo que es la creación de audiencia es, o nosotros al menos creemos que el formato también determina el impacto del contenido. Entonces, veíamos que todos los medios que existían o que estaban enfocados en lo que son el mercado legal o el contenido jurídico, no innovaban incluyendo contenidos audiovisuales o haciendo programas, podcasts, que hoy en día en realidad, ahora con la pandemia, ha explotado un poco todo, y nosotros veníamos haciéndolo desde ya hace un par de años, haciendo columna en video, entrevistas, entre otras cosas. Y nos enfocamos principalmente en LinkedIn como nuestra red social donde queríamos compartir contenido, porque desde ese tiempo, desde antes, que creemos que es el mejor espacio para poder compartir contenido profesional. Y nos ha ido bastante bien estos 2 años. Tenemos más de 11.500 seguidores en LinkedIn, más de 13.000 suscriptores en nuestro newsletter, 30.000 visitas mensuales, más de 36.000 reproducciones en YouTube. Y si tuviéramos que hacer un ranking de instituciones, empresas, firmas en el mundo legal de Chile, en particular, este es un medio que está enfocado en lo que es la actualidad jurídica chilena, estaríamos ahí séptimo en la tabla, que es un honroso puesto para nosotros, humildemente. Y quería conversarle precisamente de cómo partir conversándole de cómo el marketing y el modelo de negocio empiezan a trabajar desde un inicio. Uno no existe sin el otro. O sea, no hay marketing si no tenemos un modelo de negocio claro. ¿Cómo se empezó a analizar cómo hoy en día se hace marketing en el mercado legal? Hice un pequeño punteo de las principales cosas que se desarrollan. Siempre hay espacio para innovación, obviamente, pero por lo general una firma legal tiene una presencia web y de redes sociales, que hoy en día es como la tarjeta de presentación ante el público, colegas, etc. Y un punto de encuentro también las redes sociales de ida y vuelta con su audiencia y posibles clientes. Otro espacio donde se hace marketing, publicidad en medios, con eso me refiero a periódicos, revistas, o todo lo que es también marketing digital. Por ejemplo, siempre uno puede ver que cuando los periódicos hacen publicación especializada hay algún inserto, alguna entrevista o algún aviso de algún actor del mercado legal. Eso dependiendo de cuáles son los públicos de las firmas. Los otros son eventos B2B. Después les voy a explicar un poquito también en detalle qué es eso para que todos hablemos el mismo idioma. Generalmente los estudios organizan desayunos, conferencias, auspician eventos, seminarios de universidades. También son un espacio donde se suele hacer marketing en el mercado legal. Y finalmente, ya sea a través de recursos propios o contratando una agencia externa, todo lo que es prensa y PR o relaciones públicas. Aparecer como fuente en una nota, o muchos tienen la fortuna que tienen contacto directo con los medios de comunicación, una columna en un diario, o una carta al director del periódico, aparecer como fuente en una nota que se hable sobre algún tema relacionado a modificaciones legales principalmente,
ese tipo de gestiones, y también lo que es el desarrollo de contenidos propios, ya sea en audiovisuales, video o contenidos que se pueden ir posteando en los blogs de los espacios propios de cada firma o los espacios personales. Como ven, no todo es online y no todo es prensa. Yo creo que eso es como una frase que nos puede ayudar de que es, en particular yo siempre digo que hay un buen mix de todo lo que es el marketing tradicional y el digital. Y enfocarse exclusivamente en lo que es aparición de prensa también puede resultar muy costoso y a la vez también es una ardua tarea también de años de trabajo muchas veces de poder posicionarse como líder de opinión en la prensa. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo, con estas cosas que estábamos haciendo? Bueno, nos llegó el coronavirus, llegó la pandemia y tuvimos que de alguna otra manera readaptarnos a estas cosas que estábamos haciendo, tuvimos que modificarlas, tuvimos que reinventarnos en este mundo que ya se volcó a lo que era online, porque no existe menos posibilidad de interactuar en forma física. ¿Cómo el coronavirus impactó en este caso en el marketing que se hace en el mercado legal? De partida, todo lo que eran los eventos presenciales ya no se pudieron realizar. Surgió el boom de los webinars, surgió el boom también del poder hacer encuentros online. Por otra parte, en el impacto económico hace que si yo tengo, ya sea interna o externamente, una agencia o un equipo que se dedica a todo lo que es PR o comunicaciones, también hemos visto que hay muchos estudios que de alguna manera están pensando en cómo poder eficientizar o reducir equipo o inversiones y se han planteado al menos el poder seguir o no. Lo que es la publicidad en medios, que es solamente la publicidad digital, o sea, se ha visto como todo lo que es el anuncio en los impresos, por un tema también de contacto físico, ha bajado considerablemente y se ha enfocado en lo online. Y el mundo de hoy, todo es online. Y la prensa no alcanza para todos, lamentablemente. Siempre todos nos gustaría salir opinando, pero no es posible. Un tema de espacio, los medios siempre terminan prefiriendo uno u otro speaker o columnista o fuente. Solo como por darle un dato, nosotros desde Estado Diario estábamos hasta antes del coronavirus, nosotros publicábamos cerca de 3 columnas a la semana. Hoy en día, o sea, desde que partió todo lo que es el lockdown, todo lo que son este tiempo que llevamos encerrados en nuestras casas, al menos acá en Chile y en varios países más de Latinoamérica, estamos publicando cerca de 2 columnas al día. La gente quiere aparecer, tuvo tiempo para poder escribir, para poder plantear sus ideas, columnas, pero el espacio es limitado también. Nosotros no publicamos más de lo que son 2 columnas al día. Y eso prácticamente superó por mucho lo que realizábamos anteriormente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en este contexto 100% online? ¿Cómo lo definimos? Y en ese sentido, no me queda mucho más que agregar que lo que dijo Gustavo, que toda nuestra estrategia debe estar alineada al modelo de negocio también en todo lo que es comunicación y marketing. ¿Por qué alineado al modelo de negocio? Porque el modelo de negocio es el que define quién es nuestro mercado objetivo, quién es nuestro buyer persona, como se dice en términos de marketing, quién es el comprador, la persona que toma decisiones. Y solo para poder después que todos estemos hablando un poco lo mismo, siempre hemos escuchado que hay un tipo de marketing que es B2B y otro tipo de marketing que es el B2C. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Cuando hablamos de B2B es business to business. Son empresas que ofrecen sus productos o servicios. Mira, acá está al revés. Está mal esta presentación. El B2B y el business to business son los que ofrecen servicio a otros servicios o productos a otras empresas. Por eso es business to business. Y está
está un poquito está mezclado en la segunda parte de qué es cada uno. Y el B2C es Business to Customer. Entonces, básicamente son los ofrecen un producto o servicio a nuestro consumidor final. Solo hago esta aclaración porque la mayoría de lo que les voy a conversar después, a continuación, está más bien enfocado que para la mayoría de los estudios jurídicos son solo excepciones o algunos temas particulares son B2B. Los estudios, las firmas legales le ofrecen servicios a otras empresas u a instituciones. Y salvo excepciones como, no sé, como podemos ver, el derecho de familia, todo lo que es defensa de deudores o planes de salud en el caso de Chile por el alza, son servicios que más bien son para los consumidores finales, mientras que todo lo que es B2B, estamos hablando de derecho corporativo, empresarial, la gran mayoría de lo que es el derecho tributario, fiscal, derecho administrativo, es un servicio B2B. Otro tema también para poder, solo para comentarles desde dónde le estoy conversando, en realidad, de qué es lo que nosotros desde plataforma o de Fusión creemos. Es un debate que ha sido bastante histórico desde hace unos 10 años atrás, de que es mejor el marketing tradicional versus el marketing online. Como yo les decía hace un momento atrás, siempre es bueno tener un mix. Hoy en día es algo más difícil de hacer, pues no hay muchas de las acciones que se hacían como desde el marketing tradicional que uno no puede hacer, no sé, pues, el repartir volante o flyer en la calle es algo que no se puede hacer, por darle un ejemplo. Nosotros en particular siempre preferimos todo lo que es el marketing online porque tiene varias ventajas respecto al marketing tradicional. Primero que todo, es un marketing que es medible. Nosotros podemos tener KPIs claros de cuáles fueron los resultados de esas campañas online. Teniendo estos datos, teniendo estas métricas, estas mediciones, nosotros podemos hacer análisis sobre ellas. Hacer análisis como, por ejemplo, cuál fue el retorno de mi inversión, cuánto, que de alguna otra manera es la sigla del ROI. Cuánto invertí yo y cuánto esas acciones me trajeron de vuelta a la firma o a la empresa o compañía. Por otra parte, el marketing online también es súper segmentable. Uno puede encontrar, ya sea por distintas redes sociales o espacios dentro de esas mismas redes sociales, un segmento de etario, geográfico, un segmento en cuanto a cargos, en cuanto a especialidades, en cuanto a áreas de conocimiento, es muy segmentable. Y eso hace que yo pueda ir creando en un mismo espacio o en distintos espacios, distintos tipos de audiencias o microaudiencias. O sea, por darle ejemplo, una firma tiene es una firma full service, no es su mismo público para lo que son a lo mejor sus servicios de derecho del trabajo laboral o lo que es derecho concursal de quiebra, de insolvencia. Son audiencias distintas, entonces uno puede ir creando pequeñas audiencias dentro de una audiencia más grande, mucho más especializado. Esos son lo que nosotros creemos que son las ventajas del marketing online y porque siempre hemos creído o trabajado con él. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de poder impactar en lo que es el marketing en la industria legal? Nosotros creemos que el marketing de contenido. Precisamente acá el principal producto o el corazón del valor del mercado legal está en el conocimiento de los socios, en el conocimiento de los abogados. La expertise que llevan ellos cultivando años en la práctica, en la academia, en los gremios. El conocimiento es de alguna otra manera el principal activo de las firmas y los despachos legales. Y por eso creemos que con ese mismo activo, con el conocimiento, el marketing de contenido es la mejor vía para que ya sea viéndolo desde la perspectiva de la organización, de la firma legal o de la perspectiva del marketing personal del mismo abogado, la mejor manera de poder demostrar la expertise en los temas que tú manejas o lo que maneja tu firma.
y también una manera mucho más limpia, elegante, menos intrusiva de poder llegar a tu mercado objetivo, a tu comprador, al consumidor, y de generar esa demanda por los servicios. Nosotros, les voy a dar acá lo que nosotros trabajamos más bien para poder construir audiencia y que también pueden ustedes hacerlo, ya sea como persona natural, como individuo, o como organización, su firma legal. Tal como conversábamos, teniendo claro cuál es el modelo de negocio, yo voy a poder determinar mucho mejor cuál es la audiencia y hacer un research sobre esa audiencia. Esa audiencia, dónde está, qué edad tiene, qué tipo de empresas son, cuál es el mercado en que trabaja o el sector empresarial, qué tipo de persona, qué edad, ese tipo de preguntas como para poder determinar cuál es el público al cual yo quiero llegar y con quién. Eso es una primera parte. Luego, siguiendo todo lo que conversamos del marketing de contenido, es crear un contenido en base a lo que es la expertise de estos profesionales, de un grupo en particular de área de práctica, de un socio en particular que es muy reconocido, poder desarrollar contenido en diversos formatos. Puede ser una columna que a lo mejor se puede difundir en algún medio, puede ser una pieza audiovisual, un video del socio hablando de la última modificación en tal aspecto, o el último proyecto de ley que se ingresó al Congreso o a la Cámara. Determinar cuál va a ser el contenido y obviamente teniendo en cuenta cuál es tu audiencia. Oye, Raúl, un segundito, es que ahí está haciendo una pregunta que sería bueno aclararla desde ya, es ¿a qué se refiere con audiencia? ¿A qué te refieres? Perfecto. O sea, con audiencia me refiero al público al cual tú quieres llegar. Audiencia más bien es las personas que te van a seguir. Cómo yo construyo un grupo de personas que va a estar atento a lo que yo digo, un grupo de personas que van a estar atentos a lo que yo hago, o cómo construyo estos seguidores, cómo construyo esta audiencia que de alguna otra manera me sigue de lo que digo, lo que hago, lo que desarrollo. Piensen más o menos en una audiencia. Yo soy seguidor de alguna empresa en LinkedIn, soy parte de la audiencia de esa empresa. Si queda claro de alguna otra manera ahí. Sí, perfecto. Luego, básicamente, luego de crear el contenido, ¿qué es lo que queremos hacer? Compartirlo en estos públicos especializados que nos sirvan a nosotros o a una determinada área de práctica de esta firma. Según las agendas temáticas que se estén desarrollando en un determinado momento. Luego, una posibilidad es poder seguir segmentando estas audiencias con publicidad, ya sea publicidad online en alguna red social, por ejemplo, o en AdWords, y ir creando esta audiencia mucho más especializada. Y finalmente, todo lo que es algo que para nosotros es muy importante, que es medir el impacto. Poder medirlo y poder generar de alguna otra manera el círculo virtuoso de medir, mejorar y volver a producir contenido en este caso. Nosotros en particular... Oye, yo quería agregar una cosita respecto a la segmentación. Bueno, yo la verdad que también me dedico harto al tema marketing, y la segmentación, así para ejemplificarlo, podríamos decir de que no sé, una red social más conocida es LinkedIn, y tú perfectamente puedes, por ejemplo, segmentar. Si es que tú quieres apuntar a las gerencias legales, tú puedes segmentar dentro de la publicidad que tú le haces, es decir, a quién tú le estás desplegando tus anuncios. Tú puedes decir que le lleguen solamente a los gerentes legales de empresas aseguradoras de Chile, y le llega a ellos nomás, le llegan esa. Entonces, al final es encontrar características que unan dentro de la audiencia, separarlo con características que lo unan, y poder ser capaces de que solamente le lleguen esos anuncios a esa persona específica o a esa segmentación dentro de la audiencia. Sí, exacto. Sí, dentro de mi audiencia puedo tener diferentes segmentos, y obviamente depende de lo que nosotros hayamos definido, es a quién está dirigiendo este contenido en particular, por quién estamos dirigiendo. Yo creo que después con el ejemplo de LinkedIn, tal como tú dices, Andrés, va a quedar un poquito más claro también.
como como una herramienta en particular. LinkedIn yo puedo segmentar muy bien lo que son la audiencia o mi público. ¿Qué es lo que nos hacemos nosotros? Básicamente, por ejemplo, nosotros tenemos un medio que está abierto y de libre disposición para cualquier persona que quiera publicar en él, pero nosotros también lo utilizamos para lo que es crear audiencia, en particular. Básicamente, si queremos definir una audiencia, que en este caso es para la práctica tributaria, en este ejemplo en particular, definimos el tema de formato con un cliente, si va a ser una columna, un video, etcétera, lo distribuimos a través de los medios, en este caso Estado Diario, que es nuestro medio, y en ese medio tenemos una primera audiencia. En ese caso, ¿cuáles son? Los colegas de este abogado, gerentes legales, fiscales de empresa, otros colegas. Tenemos una primera audiencia que es un poco de los pares, pero que también son pares que pueden tomar decisiones de saber si te contrato de servicio o no, como un gerente legal, por ejemplo. Y en segundo lugar, creamos una audiencia aún mucho más específica y particular, promocionando la publicación mediante la herramienta de marketing de LinkedIn en el target definido, tal como decía Andrés. Quiero que no sé, porque en este caso, quiero que lo vean los directores tengo una práctica tributaria, los directores de impuestos, los gerentes de impuestos de una empresa en particular. O sea, yo me desarrollo en el tema tributario, en el tema fiscal, como le dicen también en otras partes, en todo lo que es impuestos. Quiero que lo vean el contador general, quiero que lo vea el CFO, quiero que lo vea el director de impuestos de determinada empresa. Eso, a través de una herramienta como LinkedIn, yo puedo definirlo y medirlo nuevamente. Como decía anteriormente, ya podemos medir, y si podemos medir, podemos analizar y mejorar. ¿Por qué el LinkedIn? Primero que todo, una red dedicada al mundo profesional. ¿De cuánta gente estamos hablando? Aproximadamente hoy día son más de 600 millones de miembros en esta red, 660. En lo que es Latinoamérica en particular, hay algunos de los países que más usuarios tienen. O sea, por ejemplo, México tiene 13 millones de usuarios en LinkedIn, 7 millones en Colombia, 40 millones en Brasil, 5 millones en Chile, 7 millones en Argentina. En Perú se dice que hay cerca de 4 millones también de usuarios. Y es una red que está enfocada en lo que es el mundo profesional, y por eso te pide mucha información, y es mucha información la que tiene para ti para poder segmentar esta audiencia tal como lo conversaba. Segmentarlo, ¿por qué? Por edad, por cargo, cuál es el sector de la empresa, el tamaño, la educación, el seniority, etc. Además, es un espacio donde se valora compartir contenido y en caso en particular, por ejemplo, lo que es la industria del marketing también es una de las redes preferidas para distribuir distribuir contenido de marketing, por sobre otras redes como lo que es Twitter, Facebook. La mayoría de la gente que trabaja en marketing es la herramienta preferida, y de alguna otra manera también se dice que en números el 90% del tráfico en lo que son los sitios web de empresas B2B vienen de las redes sociales, y de eso la mitad viene de LinkedIn. Aquí es lo que decía un poquito Andrés, les comentaba. Yo puedo, por ejemplo, en mis campañas puedo segmentar. Aquí puse un par de pantallas nomás que dice cuáles son los cargos. Puedo colocar, no sé, porque mi campaña quiero que lo vea el director financiero, el asistente del director financiero, el controller, el tesorero, etcétera. También puedo ver qué sectores puedo segmentar: sector legal o el sector de manufactura, medios de comunicación, servicio corporativo, transporte, restaurante. Puedo ir definiendo este tipo de segmentación muy específica. Y precisamente porque nosotros creemos que de alguna otra manera LinkedIn es la red en la que debiese estar los estudios, las firmas legales o estudios jurídicos, es que queremos darle algunos tips también para poder terminar
algunos tips que puedan ocupar ustedes. O sea, hay una diferencia siempre en LinkedIn. Tú tienes los perfiles, que son los perfiles personales, y tienes las company page, que son perfiles de las empresas, por decirlo de alguna manera. Los perfiles, el foco más bien es el networking, y las company page están enfocadas, tal como lo decíamos, en empresas de cualquier tamaño. ¿Cuáles son algunas ventajas de por qué tener una company page en vez de un perfil? Es que las company page pueden tener empleados de lo que es su... pueden, acá puse ejemplo solamente el perfil de empresa, o sea, el company page de Baker McKenzie. Se ve todo lo que son los empleados que trabajan en LinkedIn, y además las company page están pensadas para usar todo lo que son las business solutions de marketing de LinkedIn. Puse el ejemplo de Baker McKenzie porque tiene varias cosas que en realidad está bien utilizado. Publica los empleos, tiene páginas de producto asociadas. Si tú te das cuenta, si ustedes se meten a Baker McKenzie, el contenido, hay contenido en diferentes idiomas. Algunos de los tips que les quería mostrar. Y principalmente más razones porque una company page para LinkedIn, el usar correctamente el tipo de perfil adecuado para tu empresa, y en esto yo me ha tocado ver un montón de estudios jurídicos o de empresas de asesoría legales que ocupan para compartir su contenido más bien un perfil en vez de una company page. Y de alguna otra manera contará con la información. LinkedIn contará la información adecuada para poder categorizar tu empresa y mostrarlo en los momentos adecuados al público adecuado. De otra manera, también tiene analítica. La company page, yo puedo ver cuánta gente me siguió en un momento u otro, el impacto de cada uno de los posts, y de alguna manera lo que decíamos, medir, analizar, corregir y mejorar. Herramientas de publicidad. Solo a través de la company page yo puedo utilizar las herramientas de LinkedIn Ads para poder segmentar, tal como les comentábamos. También es posible utilizar como reclutamiento, poder publicar empleo como salía en la company page de Baker McKenzie, y hacer también engagement con los empleados. Yo puedo, todos los contenidos que yo comparto lo puedo difundir entre los empleados también a través de mi company page. Y de alguna otra manera también porque LinkedIn quiere que lo haga así, pues exige que tú, si tienes una empresa, lo haga a través del perfil de empresa y no un perfil personal, y corre el riesgo de que te la pueda bajar en algún momento. Finalmente, ¿cuáles son unos pequeños consejos? Tal como decía Gustavo, ha cambiado un poco todo lo que es el marketing para las firmas legales. No tengamos miedo de utilizar LinkedIn como una herramienta de marketing. Tratemos de hacer actualizaciones, no llenemos de actualizaciones, LinkedIn no es Twitter. Tratemos el engagement que se logra con las distintas personas es según lo relevante que sea tu contenido. Tratemos de utilizar contenido audiovisual y tiene un mayor alcance, sobre todo lo que son los videos nativos de LinkedIn. Y ocupa lo que son las herramientas de marketing ads de LinkedIn para patrocinar el contenido de tu empresa. Otro herramienta que generalmente no se destaca es compartir la cultura empresarial en lo que son los posts de LinkedIn. Puedo decir cuáles son las iniciativas, cuáles son los principales valores que se intentan compartir en las iniciativas que se desarrollan dentro de las organizaciones. A través de medir y analizar, tú vas a ir entendiendo con el tiempo cómo se aplica el algoritmo de LinkedIn en lo que son tus contenidos, cuál impactan más, en qué horario, en qué días. Generalmente uno puede encontrar algunos tips en internet, pero la mejor manera es descubrirlo por uno mismo de cuáles son los mejores y que tienen mayor impacto. Y trata de colocar la información de tu empresa en diferentes idiomas, porque tú puedes colocar, si tu mercado no es solamente nacional y tú quieres inversor extranjero, o sobre todo de Europa o de países de habla inglesa, generalmente te van a encontrar mejor si es que lo tienes en su propio idioma. Eso sería un poquitito, y les voy a dar el pase a Angélica. Angélica, ¿estás por ahí? Claro que sí, aquí estoy. Venía, disculpa, así que te voy a pasar tu presentación, que yo la tengo por acá,
para que puedas partir también. Bueno, Angélica, te agradezco el haber aceptado la invitación a participar en este webinar. No, Angélica, activa el micrófono, please, pues no se te escucha. Listo, perfecto, aquí estoy. Buenísimo. Entonces, perdón por lo del micrófono. Raúl, te agradezco entonces que me ayudes con los slides. Sí, lo voy a compartir en este momento. Listo. Perfecto. Entonces, hola a todos, espero que estén muy motivados con estas dos charlas. Voy a arrancar ahora yo con mi contenido de Legal Service Design. Me presento, mi nombre es Angélica Flechas, como ya les comentaron, yo soy abogada y diseñadora. Soy la primera persona graduada con ese doble perfil de la Universidad de los Andes. Les voy a contar un poquito cómo terminé trabajando en estas dos disciplinas y qué significa Legal Service Design. Entonces vamos a arrancar con el tema. Entonces si quieres, ve bajando, haciendo scroll si prefieres, listo. Entonces mi historia comienza en la escuela de Derecho. Yo primero estudié Derecho, mis papás son abogados y pues digamos que nunca dudé de estudiar Derecho, o sea, nunca me obligaron. Pero pues desde muy pequeña conocí los códigos, los expedientes, los conceptos ad quo, ad quem, las palabras con no obstante, sin embargo, las que nos fascinan a todos. Y pues nada, para mí era lo máximo dominar esos conceptos. Incluso en el colegio era la típica niña abogada de los terceros y me metía en todos los problemas que podía con tal de defender a los demás. Para mi mamá era un dolor de cabeza tener que ir y defenderme. Para mi papá era el mejor plan llevar la Constitución Política de Colombia bajo el brazo y mostrar que Angélica defendía el derecho a la igualdad del artículo 13 o cada uno de los otros que aparecían. Están diciendo que no están viendo la pantalla. ¿No la ven ahora? ¿No están viendo la pantalla? ¿Yo la estoy viendo? Sí, yo sí la estoy viendo. Yo también. ¿Alguien listo, que pueda responder ahí? Sí, hay gente que sí la están viendo. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Entonces, después de que estudié Derecho, ¿qué pasó? Pues que yo en 7º semestre estaba viendo una clase de Derecho Público y un profesor me dice lo siguiente: Angélica, queremos que hagan un ejercicio para que usando un juego se aprendan la ley 80, que en Colombia es la ley de licitaciones públicas. Y a mí me pareció lo mejor del mundo y al resto de mis compañeros le pareció la actividad más desgraciada de todas. Entonces yo me fui para mi casa y abrí un closet donde uno tiene guardados los juegos de mesa y lo que hice fue, sí, esa es la lámina, muy bien Adolfo, esa es. Entonces lo que hice fue que abrí el closet de juegos de mesa y encontré un juego que se llama Clue. Y dije, así como en Clue, donde uno está encontrando al asesino, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues que en mi juego estamos buscando al corrupto. Entonces yo me inventé un juego donde había unos corruptos y diseñé un juego gigante y entonces ahí descubrí que yo quería ser diseñadora. Llegué al salón con el juego, la gente tenía que gritar corrupto al final del juego. En comparación con mis compañeros, todos se han llegado con hojas impresas en Word que tenían multiple choice y pues yo era la única que había hecho una maqueta con carritos y un montón de artefactos falsos y demás. El caso es que al final el profesor me dice 2 cosas, Angélica. La primera, ¿me puedo llevar corrupto para mi casa? Y yo, claro que sí, entonces le entrego la maqueta. Es decir, ya tenía un cliente. Y segundo, ¿cuándo le va a contar a sus papás que usted quiere ser diseñadora? Y ese señor literalmente me empujó al tren del diseño, lo cual le agradezco infinitamente. Se llama Gustavo Quintero. Él en su momento era magistrado del Consejo de Estado, que es una de las altas cortes en Colombia, y mi papá era magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, digamos que eran amigos, y él me dijo, si no le cuenta a usted, le voy a contar yo. Entonces, literalmente, ahí empieza la segunda etapa de mi vida, que es cuando empecé a estudiar diseño. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, ahí, digamos que empiezo a encontrarme con el mundo del diseño, pero mientras yo estudiaba diseño, seguía haciendo mi doble programa con Derecho. Entonces, cuando estudiaba Derecho, encuentro este contenido de Montesquieu que dice que la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Y si ustedes piensan, este señor importantísimo en la filosofía del derecho, tiene toda la razón. Todo en esta vida tiene una connotación jurídica y tengo entendido que la mayoría de los que están conectados acá o trabajan en un contexto legal o son abogados. Entonces están completamente relacionados con esta afirmación. Y para no ir muy lejos, les quisiera mostrar cotidianidades del mundo
no legal, pero que están completamente permeados por el mundo legal. Entonces, Raúl, siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, cuando prendemos la luz, pues definitivamente detrás de esto hay un contrato de prestación de servicios, pero yo no sé si el común de la gente dice, uy, prendo la luz, contrato de prestación de servicios, apago la luz, se acabó el contrato. Eso no pasa en el común de las personas. O en la siguiente imagen, cuando uno, por ejemplo, levanta la manita y coge pide el bus o pide el taxi, pues inicia el contrato de transporte, pero uno no está siendo consciente de que está iniciando relaciones contractuales en ese momento, ¿no? Y en el siguiente, que es un poquito aún más humano, cuando está enamorado y decide, aquí es donde me voy a enamorar del otro, y dice, quiero ser el esposo de alguien. Y entonces de pronto viene un prenup, porque de pronto no queremos compartir los bienes. Pues eso es el mundo legal. Y cuando yo hago esta presentación y se la muestro a los no abogados, se asustan mucho. Y cuando se la muestro a los abogados, se ríen porque dicen, de pronto yo soy abogado, pero no soy consciente de cómo el derecho está permeando, incluso cuando abro la nevera, ¿sí? Y de pronto hay un derecho de retracto ahí parado. Entonces, solamente quería como recordarles los principios del derecho que están siempre ahí, que de pronto no vemos. Listo, siguiente. Cuando ya empecé a estudiar diseño, me topé con una corriente del diseño que se llama diseño de servicios, que dice que uno puede diseñar todas las experiencias, perdón, está pasando un tren al lado de mi casa, entonces si suena algo, me disculpo. Bueno, de principio a fin. Y entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Mi experiencia, digamos, jurídica me permite tener una visión completa de las cosas, como cuando uno analiza un caso. Entonces decidí irme por esa corriente del diseño de servicios y cuando me gradué de las dos carreras dije, voy a trabajar como diseñadora de servicios y salí a buscar trabajo y no había trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues me inventé una empresa. ¿Y qué empresa me inventé? Áptica. Entonces, es la compañía divina en la que llevo trabajando durante 6 años, 4 meses y 1 semana. Y es una organización compuesta de 48 personas. Casi todos somos diseñadores de formación. Pero muchos tenemos doble perfil o tenemos pues corrientes jurídicas o personas de nuestro mundo y lo que buscamos es diseñar experiencias normales, pero el problema es que en la medida que yo iba tocando esas experiencias como en hotelería, en restaurantes, en el mundo médico, me iba dando cuenta que, como Montesquieu decía, había muchos elementos legales parados ahí. Entonces vamos a ver cómo se fue evolucionando este tema. Entonces, volvamos al concepto de diseño de servicios. El diseño de servicios nosotros lo vemos como una historia que pasa en el tiempo. Nosotros vemos los servicios como esas historias que se hacen realidad por medio de los puntos de contacto. Entonces, aquí les voy a hablar un poquito de diseño de servicios. El diseño de servicios es ese entendimiento de cada uno de los momentos. Muy bien, Raúl, me estás entendiendo la dinámica. Siguiente. De la experiencia por la que pasa el usuario. Entonces, si ustedes están viendo aquí, estamos viendo una diapositiva de, por ejemplo, cuando uno viaja a un hotel. Entonces uno, digamos, está en Colombia y quiere ir a Perú y quiere quedarse en un hotel en Lima. Entonces hay diferentes momentos en la experiencia. Primero tengo la reserva, el vuelo, el check-in, el descanso, el desayuno y el check-out. Y esos momentos se vuelven realidad gracias a los diferentes puntos de contacto. ¿Qué es un punto de contacto? Los elementos que permiten que un servicio exista. Todas las personas, todos los objetos, todos los espacios, todos los procesos y todos los canales que hacen que un servicio se vuelva realidad. En hotelería estaríamos hablando del botones, de la recepcionista. En el momento del viaje estaría hablando del avión, de la bandejita de la comida. En el momento ya al final del hotel, digamos, ese momento del checkout, que es un momento triste, si ustedes lo piensan, pero un hotel no lo ha diseñado todavía. Entonces, todo eso es un servicio. Pero cuando uno le pregunta a alguien qué es un servicio, la gente dice una experiencia. Pero honestamente, ¿qué es una experiencia? Es difícil de materializar. Entonces, aquí simplemente se los pinté para que vean que al final todos ustedes que siento que vienen con el mismo objetivo, que es diseñar la experiencia de la firma después de la pandemia, pues no es tan difícil, es entender que hay una historia, que hay puntos de contacto y que podríamos repensarla desde los puntos de contacto y desde los momentos. Ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de estos puntos de contacto en los diferentes momentos de la experiencia son de tipo legal? Entonces, ¿alguna vez se han preguntado esto y me gustaría que me respondieran por el chat? ¿Cuántos? ¿El 10%, el 20%, el 100%? ¿Muchos? Y acuérdense lo que me decía Montesquieu, ¿no? Que pues todo está permeado por ese componente jurídico y que nadie se puede escapar de él. Entonces, aquí les tengo la respuesta. Bajemos, Raúl. Y entonces hice nuevamente el ejercicio. La mayoría dicen por aquí 100%.
Pues mire, yo hice el ejercicio y volví a poner esta herramienta se llama un journey, un customer journey, que es lo que se usa en diseño de servicios, y literalmente lo hice al azar, pero si hago el ejercicio a conciencia, puedo llenar todas las cajitas. En la reserva está el método de pago, la política de cancelación, en el vuelo están las obligaciones del pasajero, en el check-in están los términos y condiciones, en el descanso están las obligaciones del huésped, en el desayuno está la cláusula de indemnidad, en el checkout está la factura, pero obviamente si hablo de las personas, también está el contrato laboral del botones, en fin, hay un montón de elementos jurídicos todo el tiempo presentes. Ahora les pregunto, que es la siguiente pregunta que viene a continuación. ¿Creen ustedes que estos puntos de contacto son diseñables? ¿Sí o no? Respóndanme en el chat. ¿Son diseñables? ¿Ustedes qué opinan? Claro, dice Magdalena. Sí. Y sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Son completamente diseñables. Ahí está Carolina Cesana, que trabaja conmigo, divina. Muy bien. Siguiente. Entonces, la respuesta es sí, queridos. Sí son diseñables. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y son diseñables gracias a esta metodología que nosotros hemos denominado Legal Service Design. En el mundo se conoce como Legal Design, pero en Aptica le hemos metido esa palabra en la mitad, en el sándwich, por decirlo así. Le hemos metido Service. ¿Por qué? Porque somos una consultora de diseño de servicios. Y para nosotros es importante entender que cuando intervenimos una experiencia jurídica no podemos tocar un punto de contacto por sí solo. Yo no puedo tocar solamente el contrato o no puedo tocar solamente un momento de la experiencia porque no estaría diseñando la experiencia, estaría tocando o interviniendo un punto de contacto. Pero si yo toco toda la experiencia, la entiendo como un todo, como un servicio y además intervengo los puntos de contacto de la experiencia, estaría teniendo una visión holística que conecta los puntos de contacto legales con el usuario final del servicio. Y por eso es tan importante que sea Legal Service Design. Y ahora sí, quisiera presentarles un par de proyectitos para abrirles su mente y poderlos inspirar. Entonces, conceptos importantes. El mundo design, ¿qué es? Pues lo que hacemos los diseñadores. ¿Qué hacemos los diseñadores? Ese proceso etnográfico de entendimiento del usuario. Cuando digo etnografía es que yo literalmente cuando voy a diseñar una pastelería tengo que ir y comer pasteles, ir y hacer los pasteles, vivir la experiencia desde el lado del usuario. ¿Para qué? Siguiente, para poder resignificar la experiencia del usuario. Cuando yo diseño, cambio la forma en la que el usuario usa algo, ¿bien? Por ejemplo, cuando yo me pongo este lipstick rojo, cambia mi actitud en esta charla. Se resignifica mi rol, en cierta medida. Ahora, siguiente, si hablamos del mundo legal, estamos hablando de los abogados. ¿Y qué es lo que hacen los abogados? Analizar y administrar el riesgo jurídico. ¿Y por qué lo hacen? Siguiente, porque lo que están haciendo los abogados es previendo las relaciones humanas. Entonces, si ustedes ven, tanto la disciplina legal como la disciplina del mundo del diseño están previendo relaciones humanas. Son disciplinas completamente transversales. Siguiente. Y lo que estamos viendo aquí es que son disciplinas que conjuntas pueden hacer cosas espectaculares porque tienen que ver con la relación humana. ¿Y cómo es posible que si son tan transversales nos trabajen todo el tiempo de la mano? Ahora, para mí tiene sentido porque como yo estudié las dos profesiones, mi cabeza hizo plop, hizo clic entre los dos mundos. Pero ustedes de pronto que son más abogados, qué lindo sería que pudieran tener más herramientas de diseño para poder convertirse en esos nuevos abogados. Lo que nosotros queremos es, siguiente, resignificar la labor del abogado, darles herramientas a ustedes para que puedan rediseñar esas experiencias, esos momentos por los que pasa el usuario por medio del Legal Service Design. Ahora, nosotros siguiente, cada vez que hacemos cualquier proyecto, tenemos que trabajar con 3 principios del diseño legal. El primero es el gana-gana. Cualquier proyecto de Legal Service Design tiene que entender que el proyecto tiene que responder a necesidades, digamos, de la compañía. Por ejemplo, si estoy trabajando para un banco, tengo que entender que al banco le importan sus obligaciones y sus derechos, pero al mismo tiempo el usuario final, el cliente, también es relevante. Tengo que lograr una equidistancia, algo equiparable entre los dos. El segundo principio, siguiente, es el principio de transparencia. De nada sirve que las obligaciones y los principios y los derechos y los deberes de ambos actores sean equidistantes si no se entienden. Entonces aquí viene el mundo donde los abogados hablamos en nuestro propio idioma y se reirán ustedes, pero ustedes lo saben. Nos fascina la leguleyá, nos fascina hablar en nuestra clave interna, pero imagínense lo importante que es que nos entiendan. Y aquí viene la traducción visual y la traducción un poco también en contenido. Y el último principio es el principio de aplicabilidad. ¿Qué quiere decir este principio?
que no importa el proyecto en el que trabajemos, siempre tenemos que reconocer el marco jurídico que lo acompaña. Por eso se llama legal design, no solamente design. Gana, Gabriel, significa que si yo voy a intervenir un proyecto, tengo que asegurar que lo que estoy interviniendo es equiparable para todas las partes involucradas. Si yo, por ejemplo, voy a rediseñar una experiencia y uno de los componentes que voy a intervenir es un contrato, no me sirve cambiar las obligaciones todas a favor de un banco, porque al final la otra parte, que es el cliente, va a estar un poco alejada de la experiencia, entonces no la estoy haciendo mejor para él. Ese es el principio gana-gana, es que Gabriel me preguntó que no entendía. Listo. Y el último principio, volviendo a la aplicabilidad, es el marco normativo. Entonces, cualquier proyecto de legal design tiene que partir del marco normativo. Si yo, por ejemplo, voy a intervenir un contrato de compraventa, si yo no entiendo los elementos esenciales de un contrato de compraventa, podría incluso terminar cambiando la naturaleza jurídica de ese contrato. De pronto lo puedo hacer más gana-gana, lo puedo hacer más transparente, pero lo volví un contrato de donación y entonces estaría dañando la naturaleza del negocio. Listo. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta cualquier proyecto de legal design, nosotros siempre nos inspiramos en 3 componentes. Espero que esta pirámide los recuerde a ustedes su formación en el mundo de la filosofía del derecho. Nos inspiramos en Kelsen, pero aquí pues no es la pirámide de Kelsen, sino es la pirámide del Legal Service Design. Y lo que vemos son 3 fuentes del derecho, en este caso son las 3 fuentes de la inspiración, que son el sistema legal. Entonces, siempre, cualquier proyecto, levanto el sistema legal. ¿Quiénes son los actores del sistema jurídico? ¿Cuál es la norma, la jurisprudencia que apoya mi proyecto? Segundo, la experiencia del servicio. Si, por ejemplo, quiero rediseñar la experiencia de divorciarse, ¿cómo es el paso a paso normalmente? Pelea papá y mamá o papá y mamá, depende del tipo de pareja que sea. ¿Cómo es ese paso a paso? Y el último, el usuario. ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Solamente están las 2 personas o también hay un niño involucrado o están los familiares de los otros? Y por otro lado tenemos un toolkit que hemos diseñado nosotros, que son herramientas para las diferentes fases de la metodología, con el fin de asegurar que se pueda hacer el levantamiento de la información y con el fin de asegurar que podemos entender quién es el usuario, qué necesita. Una vez recogemos esa información, la analizamos y la organizamos. Y al organizarla, encontramos hallazgos y oportunidades de innovación que llevamos a la fase amarilla, que es la fase de co-crear, donde generamos ideas para robustecer esa experiencia. Y finalmente, en la fase roja, lo que hacemos son pruebas rápidas con usuario para ver cómo podemos cambiar esa experiencia. Pero paremos de hablar de teoría y veamos un poco de acción. Entonces, showtime con un par de proyectos. Entonces, el primer proyecto al que les quiero hablar es un proyecto con un banco. Ustedes dirán, pero yo soy una firma de abogados, ¿por qué me vas a hablar de un banco? Porque así como les estoy contando esto, ustedes lo pueden totalmente trasladar a su firma de abogados. Entonces, ¿este banco qué quería? Quería seguir siendo un banco súper innovador, pero al mismo tiempo asegurar que sus puntos de contacto legales fueran igual de innovadores a sus productos. Entonces, analicemos el proyecto. El producto que ellos estaban ofreciendo se llama Administración de Portafolio de Terceros. ¿Qué es esto? Es un producto súper sencillo donde tú eres un millonario que tiene mucha plata en el banco y la quieres entregar a un banco para que él lo administre y lo invierta. Pero tú le entregas esa plata al banco y el banco además recibe unas instrucciones para poder invertir. El banco, una vez recibe la plata y las instrucciones, conforma un portafolio de inversión. Y una vez conforma el portafolio de inversión, inicia la inversión. Esa es como la explicación que en la norma son 1000 páginas. Yo simplemente hice acá una infografía explicativa. Ahora, una vez les explico esto que hicimos en la metodología. En la fase de levantamiento de información, lo que hacemos es ir a los usuarios, a los actores del ecosistema. En este caso, por ejemplo, hablamos con abogados, hablamos con los clientes, los multimillonarios, hablamos con los abogados de los clientes, hablamos con los dueños del producto, hablamos con todos los actores que hacen parte de este ecosistema y además les presentamos los documentos. De hecho, les presentamos el contrato que tienen que firmar estos actores súper importantes. Entendimos toda la experiencia, incluso comercial. Y lo que están viendo en pantalla es una herramienta que llamamos Entre Líneas, una herramienta donde le entregamos 3 colores a las personas y les decimos, subráyeme de verde todo lo que entiende y le genera valor. Subráyeme de amarillo todo lo que le sobra, porque usted siente que pues, no debería ser parte del documento. Y subráyeme de rojo todo lo que odia. ¿Por qué está esto acá? No lo entiendo. Una vez hacemos todo eso y le preguntamos cómo es su experiencia paso a paso durante todo el proceso con el banco, viene un ejercicio muy importante. Siguiente. El Customer Journey. ¿Se acuerdan que yo ahorita les mostré un journey de viajar?
pues ese mismo journey que yo usaría en un proyecto de diseño de servicios, lo uso también en un proyecto de legal service design. Lo que vemos acá es un recorrido de la experiencia de cómo es comprar un producto de esta naturaleza con Bancolombia, que es el banco con el que trabajé, y en cada uno de los momentos de la experiencia mapeo qué es lo que le pasa al usuario. Hay diferentes momentos como la negociación, el proceso comercial, pero el tercer momento es el proceso contractual. Esos puntitos que ustedes ven son las emociones. Entre más bajos estén los puntos, menos felicidad hay. Pues, queridos, los puntos más tristes son los del momento contractual. ¿Por qué será? Pues porque los millonarios no entienden nada en ese momento y no les parece justo que su plata esté administrada o esté en un momento de negociación y ellos no entiendan por qué ellos no pueden hacer parte de la conversación. Entonces, llevamos todo esto. Angélica, un segundito, es que hace algún rato está apareciendo un mensaje, Raúl, a ver si podí ampliar la pantalla. A ver si sí, no sé qué es. Dice, favor, alejar esta ventana. De la obligación compartida. Sí. Raúl, ¿podrías compartir de nuevo? Sí. Disculpas públicas a todos ahí por ese mensajito que está interrumpiendo ahí la presentación. Ahí. Dale, continúa, Angélica. Listo. Entonces, este tema del momento de la negociación contractual es muy problemática y ahí fue cuando dijimos tenemos que analizar mucho más a detalle el contrato. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo pasamos por una herramienta que nosotros tenemos de análisis cuantitativo del documento. Siguiente. Entonces, cuando analizamos cuantitativamente el documento, pues este es el documento, se los presento, es un contrato común y corriente. Por eso les dije que a las firmas esto les aplica directamente porque ustedes todo el tiempo hacen contratos y documentos legales. Entonces dijimos, bueno, vamos a analizar qué le pasa a este documento. Y usando una herramienta que diseñamos en Aptica, nosotros, un ingeniero que trabaja con nosotros lo diseñó, analizamos literalmente cuántas palabras tiene el documento, cuántas frases, qué tan denso es el documento. Entonces, siguiente, Raúl. Y contamos, tiene 16 secciones, 7 páginas, cuántos caracteres, cuántas palabras, y en total el documento se demora en leer 35 minutos. Pero además también miramos, por ejemplo, si había un párrafo muy largo, pero que tenía buena puntuación, es un párrafo que a pesar de que sea largo no es tan difícil de leer. Pero también encontramos que había párrafos que eran un poco más cortos, pero que tenían pésima puntuación. Entonces todo eso lo analiza nuestra herramienta. Una vez encontramos todo esto, vimos muchas oportunidades de mejora en el documento, cruzándolo también con las entrevistas de nuestros diferentes usuarios. Y todo esto lo llevamos a unas sesiones de creatividad. ¿Para qué? Para rediseñar el documento. Con ustedes, el nuevo documento. Siguiente. ¡Tatán! Esto es visualización de información con el fin de asegurar que documentos legales que tradicionalmente son mucho más lejanos al usuario pasen a ser documentos fáciles de consulta. Sé que está saliendo esa marquilla, pero ignorémosla. Veamos detrás de la marquilla. Estamos viendo que es posible usar diseño de información para traducir, pero aquí es importante que entiendan algo. Yo no hice acá diseño gráfico y ya. Aquí detrás de esto hay un análisis del clausulado, hay un análisis de la prioridad del contenido. Todas las cláusulas deben ir, cuál debe ir primero que la otra. Hicimos pequeños detalles como, por ejemplo, cuánto dura la lectura de esta hoja. Hicimos infografías, dejamos incluso espacios en blanco para que el ojo respire. Hay decisiones de diseño. Este documento se demora en firmar 3 meses. Ahora se demora en firmar 2 días. Siguiente. Y aquí pasamos nuevamente el documento. Quizá Raúl, que se salga la pantalla, Raúl salte la pantalla completa a ver si es que es el problema. Para que deje de salir esa marca. Perfecto. O sea, comparte, pero no compartáis pantalla completa a ver si es que logramos que desaparezca. Ok, hubo un comentario por ahí mientras tanto comento con él. Sería excelente para usar con comunidades indígenas. Sería excelente para usar con cualquier tipo de comunidad, porque yo siento que tradicionalmente los documentos legales son diseñados por abogados. Parece que para abogados, pero en realidad la ley es para todos. Acuérdense lo que nos dijo Montesquieu. Entonces, es muy importante
que traduzcamos la experiencia. Carlos Felipe dice que sigamos, que está muy interesante, que no importa la marca. Nomás. Entonces, ya, ahí desapareció, vamos. Listo, perfecto. Entonces, sí, total, es trabajar con diseño universal. Entonces, lo que hicimos fue volver a pasar el documento por la herramienta. Si ustedes ven, seguimos teniendo las 7 páginas, pero el tiempo de lectura disminuyó, porque no tiene que ver con un tema de cantidad, tiene que ver con la calidad del contenido. Y pues definitivamente transformamos la experiencia del usuario. Una cosa que también hicimos con este cliente fue algo importante. Siguiente, Raúl. Fue que creamos el manual de construcción de información. Entonces, le entregamos a nuestro cliente el siguiente paso, y es: no dependa de mí para seguir evolucionando sus documentos. Si usted quiere transformar otros contratos, hágalo. Y le dimos el paso a paso de cómo hacerlo. Ustedes dirán, ¿cómo así, Angélica? ¿Entonces ya no tiene más el cliente? Claro que no, ahí estoy con él trabajando en muchas otras cosas. Porque él ahorita ya puede haber hecho 14 contratos más, pero todavía hay muchas otras cosas de legal design que podemos hacer. Siguiente. Entonces les entregamos pues el manual que tiene este índice, tiene el análisis tipográfico, pues todo este tipo de análisis. Siguiente. Y pues todo el universo visual para que todos los contratos de aquí en adelante hablen de la misma manera. Entonces, si un cliente ya firma un contrato, ya sabe que siempre que le salga esa X es: oiga, cuidado con esto. Y habla siempre de la misma manera. ¿Listo? Es como la señal del baño. Yo ya sé que donde hay un señorito es un hombre y donde hay una señorita es una mujer. Pues lo mismo debería pasar con los documentos. Donde hay una X, peligro. Donde no hay X, siga derecho. Es igual. Listo, muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo en orden? Muy bien. Listo. Siguiente proyecto. No solamente pues hemos trabajado en proyectos de entidades privadas, nos llama una vez una entidad pública y nos dice: queremos empoderar a los ciudadanos para que estos puedan hacer efectiva la ley. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiábamos Derecho que nos hablaban de los conceptos de validez, eficacia, y que uno ni entendía la diferencia entre la una y la otra. Pues eso pasa mucho con las normas. Los legisladores legislan, ¿no? Crean estas normas, regulaciones, decretos, como los llamemos en todos nuestros países, pero ¿cuántos de estos realmente se aplican? Es muy triste. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me llamaron y me dijeron: es que están talando árboles a lo que da, se están cayendo los árboles de Bogotá, hay que hacer algo con esto. Y yo dije: lo quiero hacer, y me dijeron: no hay plata. Y dije: no me importa, hay que hacerlo. Lo hice pro bono, y lo primero que hicimos fue buscar la norma que sustentaba el proyecto. Siguiente, Raúl. Entonces, la norma es la Ley Ambiental 1333 del 2009, con unas maravillosas 28 páginas. Abogados, yo sé que para nosotros esto no es nada, papitas leerse 28 páginas, papitas es una expresión en Colombia, pero para un ciudadano del común, que uno le digan que tiene que leerse 28 páginas para saber cómo defender un árbol, de pronto la gente deja de defender el árbol por eso. Y más, si ustedes se ponen a leer los párrafos, van a ver que es una gran desgracia tener que leer este documento. Entonces dijimos: hay que hacer eficaz esta norma, que la gente la quiera aplicar. Lo que hicimos fue traducir la norma y convertirla en una aplicación móvil para que la gente pueda denunciar la tala de los árboles. Siguiente. Entonces, creamos un aplicativo que se llama Bogotá Verde. La gente simplemente, apenas ve que estén talando un árbol, le hace clic en árbol en peligro y arranca el proceso paso a paso de qué tiene que hacer, llegando hasta el siguiente ejercicio, en donde le da un formulario y la persona simplemente llena los datos, pero lo más chévere es que habíamos visto que la gente usaba mucho sus redes sociales para denunciar. Entonces, la ley permite que eso pase, pero si las personas no incluyen los datos que la ley exige, la denuncia no sirve. Si no taguean o vinculan a las comunidades que son, no sirve. Entonces, el formulario ya te obliga a incluir todo ese contenido. Y así, un pedazo de papel se vuelve efectivo por medio de entender el comportamiento del usuario. Esto es Legal Service Design. Siguiente. Una firma de abogados que quiere ir más allá. Entonces, para hablarles en su lenguaje, porque ustedes dirán: pero esta mujer me habla de todo menos de firmas. Pues no, les traje un caso de una firma. La primera firma que me contrató la llevo en mi corazón porque creyó en mí cuando yo todavía no tenía tanta trayectoria en este tema. Me contratan y me dicen: yo quiero que tú me enseñes a hacer esto. Entonces, lo que les he mostrado hasta ahora es consultoría, pero esto es formación, un producto que se llama Academia Áptica, y entonces los formé en la metodología. Siguiente, ¿cómo funciona esto? Son espacios donde yo les enseño el producto, les enseño la metodología, escogemos unos abogados y también personas del área misional, es decir, que hay personas del área de tecnología, del área de recursos humanos, y a cada grupo de trabajo se les entrega un reto.
un reto que tenga que ver con la mega estratégica. Entonces también se hace un poquito de planeación estratégica para entender para dónde va la firma. A cada grupo se le entrega su reto, cada grupo tiene que ir y hacer lo que yo ya les conté que yo hago. Entonces van, hacen trabajo de campo, entrevistan a los clientes, vuelven con esa información, hacemos la interpretada, hacen su propio Customer Journey, sacan sus hallazgos, sus oportunidades de innovación, hacen sesiones de creatividad, hacen sus propios prototipos. Entonces miremos, siguiente, y ellos mismos pueden crear sus propias aplicaciones móviles. Los abogados aprendieron a hacer aplicaciones móviles, a hacer prototipos sencillos de sus ideas, probándolas con usuario. Y lo más chévere con ellos es que hicimos un Shark Tank. Entonces logramos que la firma nos soltara un capital. Y hicimos un ejercicio donde los abogados hicieron un pitch y escogimos socios muy senior de la firma, o sea, de los socios fundadores, para que hicieran parte de la mesa de los Sharks y fueran los que decidieran en qué proyectos iban a invertir. Esto es darle innovación a los abogados. Es dejar de pensar que la innovación está en el consultor, sino es decirle, venga, aprende, venga y haga y ejecute. Esto hizo que en el cóctel típico de abogados las otras firmas dijeran qué fue lo que ustedes hicieron, porque salieron en un montón de publicaciones de LinkedIn, ahí conectándonos con todo el tema de marketing relacional. Ellos hicieron algo muy bonito y es que documentaron esto muy bien, hicieron videos, hicieron entrevistas y todo esto lo regaron por redes sociales. Entonces todo el mundo tuvo que ver con el Shark Tank de Gómez Pinzón. Y ya para cerrar, me gustaría contarles este último caso y tiene que ver con el COVID. La emergencia sanitaria. ¿Qué fue lo primero que hizo Colombia? O pues todos los países empezaron a sacar decretos y resoluciones para contener a la gente y decirles no puede salir de su casa. En Colombia, ¿qué salió? Miremos qué salió. Siguiente. Salió la ley de la cuarentena. Este maravilloso decreto de 15 páginas. Pero miren cómo se ve. ¿Ustedes creen que la media de la población colombiana dice, me quiero leer este decreto ya, por favor, pásemelo? No. Es como si los legisladores no pensaran para quién están trabajando. Y ahí hay una oportunidad tan bonita. Entonces, aquí no me contrató nadie, aquí la alcaldesa no me llamó, me encantaría algún día poder trabajar con Claudia López, pero pues fue más un tema propio, decidimos diseñarlo y dijimos, hagamos esto, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Siguiente, y creo que es una imagen que todos vimos en nuestros países. La gente va a salir a la loca tolondra, o sea, como locos, a contagiarse. Entonces, lo que hicimos fue traducir la norma y creamos unos contenidos fáciles de entender para que la gente pudiera consumirlos. Listo, Raúl, ¿estás bien? Gracias, Carolina. Entonces, hicimos un contenido de información básica de cuándo empieza la cuarentena, cuándo termina. Ahí nos ilusionaron, nos dijeron el 23 de marzo, pero pues no era verdad. Aquí estamos, seguimos en cuarentena. Siguiente contenido. También vimos un tema de excepciones. Entonces, y si necesito salir, entonces también pusimos todas las causales para salir con ejemplos. Si su abuelita está enferma, sí. Entonces, digamos, la ley decía, cuando hay un ser querido, pues la gente no habla así. ¿Cómo habla la gente? Mi abuelita. Entonces, le hablamos como hablan las personas. Y otra cosa que usamos fue color. Entonces, sí, miremos la siguiente. Usamos el rojo para hablar de las sanciones. Eso fue muy importante. Decirle, usted la embarra y lo meten a la cárcel. Usted la embarra y le toca pagar una multa. Y en rojo para que se asuste. Esto tiene que ver con tipología del color. Eso también es importante. Y entonces, para cerrar, quiero dejarles esta reflexión. Siguiente. Uno puede hacer todo esto con el corazón. Y yo lo hice sin que me pagaran un peso. Lo publiqué, la gente se murió del amor, empezó a compartirlo. ¿Qué me trajo esto? Clientes. Entonces la gente, uy, ¿qué es esto? Quiero saber quién está haciendo esto. Áptica, ta, ta, ta. Al otro día hice un webinar de Legal Design en Colombia. Y aquí estoy también dando otro. Den y van a recibir. Es lo que les puedo dar de consejo. Siguiente. Ahora, ¿qué ha cambiado con todo este reto de la cuarentena? Y ahora ya para hablar un poquito del mundo de las firmas. ¿Qué ha cambiado? Hablemos del journey. Sí que sigue. Entonces, un cliente normalmente tiene una necesidad, los contacta a ustedes, ustedes hacen una propuesta, se hace la labor, hay un cobro y de pronto hay un seguimiento. No sé si este es el journey de todos ustedes, espero que se vean reflejados ahí. Hay diferentes puntos de contacto y en cada uno de los momentos pasan diferentes elementos. En el mundo tradicional, ¿sí? Pero en este mundo hay mayor sensibilidad. De pronto los clientes no saben lo que quieren. Ahorita todos están desde su casa, pero también puede pasar que haya mayor colaboración, que de pronto los tiempos parecen más largos, pero también parece que hay más oportunidades. Y una cosa que dijo Gustavo que me encantó, siguiente, y es que en todo esto
podemos encontrar oportunidades y las oportunidades se traducen en preguntas. Y lo que hice fue traducir este journey en preguntas de innovación. Siguiente. Entonces, ¿cómo acompañar a la persona? Entonces, si ustedes están preocupados, piensen cómo están sus clientes de preocupados. ¿Qué preguntas están haciendo ellos para ver ustedes qué preguntas tienen? ¿Cómo plantear esa necesidad? ¿Cuándo tengo que aparecer? ¿Cómo anticiparme? ¿Cómo ayudarlo a planear? ¿Cómo diseñar ese cobro? ¿Cómo escribir para la era digital? ¿Cómo crear contenido para el cliente? ¿Cómo crear negocios juntos? De pronto mi cliente está en la era, yo qué sé, de la construcción y el negocio de la construcción y el negocio de la firma de abogado puede trabajar en paralelo y podemos asociarnos. Pensemos en negocios múltiples, démosle la vuelta al journey, porque de pronto el journey que teníamos antes ya no es el mismo que debemos tener ahora. ¿Listo? Siguiente. Simplemente pensemos que tenemos una oportunidad para rediseñar las experiencias que ofrecemos. Tenemos una oportunidad para crear nuevos puntos de contacto, para aliarnos con actores que no habíamos considerado y para llegar a mercados inesperados. Siguiente. Recuerden, la ley dice que debe pasar, pero no dice cómo. Y ese es el poder que tiene el diseño de servicios. Siguiente y muchísimas gracias. Estas son mis redes si quieren estar pendientes de qué hacemos en Aptica Diseño de Servicios. Yo voy a aplaudir extraordinario. En verdad, Angélica, súper bueno. Impresionante, ahí lo dijeron varios ahí en los comentarios, la energía, la velocidad, para meterle, o sea, es un montón de contenido. Esto nosotros fue la presentación completa de Raúl, Gustavo y Angélica, la vamos a subir. Y sabemos que estamos un poco pasados en términos de tiempo, pero igual, la verdad que el que se tenga que ir, que vaya nomás, pero igual nos gustaría dejar una abajo tenemos haciendo chat, vamos a hacer cuatro preguntas y ahí cerramos. Claro que sí. Estoy viendo ahora las preguntas. Bueno, acá hay una para Gustavo, dice: al momento que la economía de escala no es suficiente para la viabilidad del estudio y debamos echar mano al capital humano, ¿cuáles son los principales KPIs, indicadores, para medir la productividad de los profesionales del estudio? Gustavo, no se te escucha, estás con el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, esta es parte de la cuarta parte que pensábamos exponer, pero obviamente como se prolongó esto en el tiempo, quedaría como pendiente la materia de las economías de escala, que era un cuarto tema que queríamos abordar hoy día. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, ya. Sí, se te escucha perfecto. Entonces, claro, es una pregunta que en algunos clientes pueden tener visión de lo que es una economía de escala. Pero antes de contestar esa pregunta, quiero decir que lo más importante de todo lo que hemos escuchado y hablado y estos focos de atención que tenemos que tener, lo más importante es la confianza, la colaboración y que a partir de lo que me dijo un socio, que él tenía la impresión de que con esto iba a haber un cambio, y por lo tanto ese cambio lo visualizaba como mejor calidad de vida, que yo creo que es algo que tenemos que incorporar en nuestro ADN futuro, ¿ya? Entrando a la pregunta que tú hiciste, que es de alguna manera está el tema de las economías de escala. Quiero decir que lo que es la economía de escala es de alguna manera tratar de buscar que el costo promedio de la hora cobrable baje, ¿ya? O sea, yo tengo una cierta cantidad de gasto en la firma y tengo cierta cantidad de horas que yo puedo cobrar al cliente. Eso es la forma de medir la economía de escala y hay que tratar de buscar de que ese costo medio de cada hora cobrable se reduzca. Ahora, la pregunta era, de alguna manera, ¿cómo uno puede bajar las economías de escala? Por ejemplo, reduciendo los espacios físicos, porque si uno tiene
espacios físicos mal utilizados, muy amplios, y el costo del metro cuadrado es alto, hay que reducirlo a través del uso óptimo de los espacios para que cada hora cobrable sea más barata, sin perjudicar a partir de eso la calidad del servicio prestado. Otra forma de establecer es automatizando procesos. Hay procesos que no son muy automáticos y que están haciéndose de manera muy artesanal. Al hacerlo a través de software, incorporando tecnología y en algunos casos inteligencia artificial, esos procesos se abaratan porque el costo es más bajo y por lo tanto cada hora cobrable puede bajar de valor. Por lo tanto, me parece importante que este tema de economías de escala busquemos un espacio para conversarlo en profundidad. Tiene muchas variables que están en juego. Normalmente el costo de una firma tiene muchos componentes y las horas cobrables están sujetas a distintos sistemas de cobro. Hay casos en que se cobra por hora, hay casos en que se cobra suma alzada. Entonces, esa mezcla de variables son muy importantes para poder analizarla, y yo los quisiera invitar, si es que Lemontech me lo permite, a un nuevo webinar para que hablemos de las economías de escala, porque creo que es súper importante que en el futuro los estudios analicen cómo reconstruir su organización interna para obtener un mejor resultado y bajar su coste medio de hora cobrable. Ahí le di algunas fórmulas. ¿Ya? El uso adecuado de los metros cuadrados y incorporación de tecnología a ciertos procesos que se pueden automatizar, fundamentalmente. Perfecto, Gustavo. Muchas gracias por la respuesta. Aquí vamos con otra pregunta ahora, es para Angélica, hace Alejandro Gobián. Dice, ¿cómo haces un Legal Service Design para una firma de abogados que está recién arrancando? ¿En dónde te enfocaría? Divino. Pues mira, yo siento que lo que tenemos que entender es quién es el usuario. Uno puede aplicar el Legal Service Design para la propia firma, diseñando toda la experiencia de principio a fin. Entonces uno podría pensar quién es mi cliente, qué quiero lograr con él y cuáles son los momentos de mi experiencia. Los momentos que yo les presenté acá, para mí son genéricos porque yo lo que traté fue encasillar los momentos posibles, pero de pronto tu firma puede ser 100% digital. Entonces todo es por internet, nunca nos vemos en ningún lugar, o al contrario, tengo una asociación con clubes, o me asocié con los Starbucks. Entonces, mis reuniones se llaman cafés. Entonces, el momento no se llama reunión, sino café. Y son decisiones de diseño que tomaste. Pero lo primero y lo más importante es saber quién es tu cliente. ¿Cómo se comporta? ¿Son todos iguales? ¿Son todos de la misma industria? Y a partir de eso, diseñar los puntos de contacto para la experiencia y los diferentes propuestas de valor y valores agregados que puedes diseñar. Una vez tengas claro quién es ese cliente, ya después puedes pasar a preguntarte cuál es ese journey, cuáles son los momentos de la experiencia y cuáles son los puntos de contacto que materializan los diferentes momentos de la experiencia. Oye, Alejandra, y agrego acá que viene Luis y hace otra pregunta que está súper relacionada. Es ¿qué pasa ahora cuando los servicios ya no son servicios presenciales básicamente y ahora son servicios digitales? Sí. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro y cómo los mapeamos los digitales? Bien, ahora? Pues mira, yo siento que los puntos de contacto funcionan muy bien como herramienta de análisis. Entonces, normalmente estábamos acostumbrados al punto de contacto físico. Entonces, teníamos la oficina. ¿Qué pasó con la digitalización y con la pandemia? Que se eliminó el espacio físico, pero apareció el mundo digital como herramienta de trabajo. A mí me pasó. Todos mis workshops, o sea, yo todo lo que vieron lo hago físicamente, o sea, los talleres para hacer la co-creación, la validación. Entonces me tocó aprender a hacerlo de manera virtual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasar a herramientas digitales para poder ofrecer este tipo de servicios? ¿Qué tipos de canales tienen que empezar a reemplazar los canales físicos por los canales digitales? También, ¿qué momentos nuevos deben existir? Por ejemplo, una cosa que me pasó a mí es que yo nunca tenía que tener pre-taller para el taller. O sea, yo llegaba de una a hacer el taller para diseñar la nueva experiencia. Ahora me toca hacer un taller previo para enseñar las herramientas tecnológicas y después ahora sí tengo el taller donde ya todos saben usar Mural, que es una herramienta que uso para poner post-its y demás, o hacer pruebas de sonido y demás. Entonces, de pronto empiezan a aparecer nuevos momentos en el journey para hacer el entrenamiento en las herramientas digitales. Pero lo que les quiero decir es, estamos frente a la oportunidad de crear nuevos journeys.
para mí la pandemia, y va a sonar un poco extraño lo que les voy a decir, ha sido un poquito una bendición, perdón, porque se me abrió el mundo y me hizo ver que de pronto estaba un poquito cómoda en las cosas que estaban pasando conmigo y que había una oportunidad, por ejemplo, de trabajar con Chile. O sea, ahorita hay un montón de chilenos acá al frente, o peruanos, o personas de Honduras, que antes de pronto sin pandemia yo no hubiera podido conocer. Piénsenlo así. Este webinar de pronto no hubiera existido. Entonces, piénsenlo como una oportunidad increíble de repensar los puntos de contacto. Unos se eliminaron, pero ahora todos los otros aparecieron. Y otra cosa, ustedes se tienen que rediseñar. Yo soy una persona histriónica que habla mucho, pero obviamente como estoy en pantalla, me multipliqué. Y entonces me diseño y me pongo mi camisa brillante y me pongo más lipstick, pues porque estoy en pantalla y tengo que estar aún más activo para que ustedes no se me duerman. Ya está tardecito, fue el almuerzo hace poco, están cansaditos, hablaron estos dos superhombres antes de mí, o sea, tengo que diseñarme yo como punto de contacto aún más. Entonces, por ejemplo, hace nada hice una sesión de co-creación para otra firma, para Pose Herrera Ruiz, y les decía, ustedes tienen que diseñarse como puntos de contacto en la reunión. Ya el conocimiento no es suficiente, hay otras cosas que tienen que empezar a brillar. La prendida de cámara, el tono. Si ustedes ven, estoy exagerando mi tono en esta intervención, porque eso es importante y es diseñable. Excelente. Oye, en verdad sí. Y súper buenas firmas las que mencionaste, como el Pinzón y ahora Pose Ruiz son tremenda firma. Gracias. Oye, no, me paso a preguntarle una cosita rápida a Raúl, que es Pilar Maulén. Pregunta, ¿debo contratar algún plan en particular para poder dirigir mis publicaciones a determinado usuario en LinkedIn? O sea, sí, o sea, hay herramientas de marketing de LinkedIn. Hay un blog bien bueno que se llama de Marketing Solutions en LinkedIn, donde tú puedes encontrar un poco como información de cómo utilizar mejores prácticas, pero sí, hay herramientas en particular con la cual tú puedes invertir, sea mostrando un aviso en video, o un anuncio de texto, una imagen, en la cual tú puedes seleccionar a gente que no son tus contactos o que no son seguidores en el momento de tu firma. Ahora tú puedes llegar también con mensaje directo o segmentado a los que sí te siguen a ti, por ejemplo, a tu firma o a tu estudio. A los que no, ahí tienes que utilizar esa herramienta y sí son pagas. Te cobran, al final es como Google AdWords o la publicidad en Facebook e Instagram, te cobran por clic. Perfecto. Excelente, muchas gracias Raúl. Ya estamos cerrando, me encantaría dejarlos invitados a nuestro próximo webinar, que el título es Legal Ops, o sea, Legal Operations, y ahí tenemos dos invitados súper buenos. El primero es Andrés Jara, que es fundador de Alster Legal, es un speaker súper reconocido, que ha participado en un montón de eventos, el de Thomson Reuters, vive yendo a distintos lugares del mundo a adquirir conocimiento, y él va a estar aquí con nosotros hablando de Legal Operations, y va a estar Rodolfo Christoffersen, que es el Regional Manager Operation Manager en Mercado Libre. O sea, son dos cracks que van a venir a hablarnos sobre cómo construir un modelo operacional para las distintas áreas legales. Entonces los dejamos invitados. Este webinar va a ser el día 11 de junio a las 11 horas GMT-4. Así que los dejamos invitados y todavía hay mucha gente que está viéndonos. Así que les agradecemos entre Estado Diario y Lemon Tech en haber participado y haber estado con nosotros. Todo este rato nos pasamos media hora y todavía hay un montón de gente acá. Así que muchas gracias Gustavo, muchas gracias Raúl y muchas gracias Angélica por estas tremendas presentaciones y por poder venir a mostrarnos lo que a ustedes les encanta hacer y de lo que realmente saben. Eso, nos despedimos aquí. No sé si alguien quiera decir una palabra para Peino. Muchas gracias por todos los comentarios. Gracias a Angélica en particular por aceptar la invitación para participar. Así que, y a Gustavo también por todo su aporte. Un placer. Me encantó. Muchas gracias. Lógicamente vamos a enviar este webinar, lo vamos a dejar, se lo vamos a mandar a todas las personas que se inscribieron, lo vamos a mandar en un link para que puedan entrar al webinar grabado en YouTube. Eso, muchas gracias a todos. Adiós. Chao.